Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. La letra Z en ruso se escribe como un 3. Sin embargo, en una guerra justificada por una propaganda obsesiva, basada en el sentimiento nacional, chauvinista, imperial, que enarbola los valores tradicionales de la moral rusa, sumados al patriotismo y a la, entre comillas, restauración de la unidad del mundo ruso, o sea, la unión de las tierras Gran Rusa, Rusia, y Pequeña Rusa, Ucrania y Bielorrusia, el Kremlin eligió como estandarte y símbolo la transliteración de una letra rusa para exhibirla bajo la forma de su equivalente en las familias lingüísticas latina, germánica y otras, es decir, en el lenguaje de ese odiado mundo occidental. Y no cualquier letra, sino la Z. Sin embargo, al mismo tiempo, anuncian que invaden para desnazificar, y lo hacen de la forma más brutal posible. O sea que sabiendo o previendo que la asociación de su símbolo Z con el nazismo será inevitable, y en efecto, eso fue lo que sucedió. Las tropas rusas hoy son asimiladas a las tropas nazis por la opinión mundial, y en especial por el conjunto del pueblo ucraniano, y también por los rusos que se oponen a la guerra. ¿Fue la Z una advertencia sobre el proyecto que estas tropas vehiculizan, o fue un error? 6 semanas después de iniciar una guerra que debía durar 3 días, el presidente tuvo que ordenarle al Parlamento que apruebe una ley que prevé multa y cárcel para quienes comparen las tropas rusas con las hitlerianas. Acabamos de escuchar a mi amigo Paul Dougal leyendo un fragmento del libro El dominio del amo, el Estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundial, de Claudio Ingerflom. Libro que fue recientemente publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hoy, en este episodio de Laberinto, vamos a innovar doblemente en nuestra tradición porque vamos a recorrer un poco lo que está sucediendo en nuestra actualidad, eligiendo un personaje muy emblemático de lo que está sucediendo, que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su trágica decisión de invadir Ucrania. Vamos a hablar también de por qué esta tragedia es relevante para nosotros los argentinos. Eso es una de las cuestiones diferentes de este episodio, pero también vamos a innovar porque el anfitrión que nos va a acompañar en esta edición especial es Daniel Helft, periodista, un amigo especial de este podcast que va a ayudarnos a llevar adelante el episodio. ¿No es así, Paul? Sí, Jaime. Qué placer, amigos, volver a juntarnos para conversar y profundizar los temas sensibles y relevantes que nos importan. Esta vez, a diferencia de hasta ahora, con un horizonte que trasciende a la Argentina. Nosotros creemos en el laberinto que la invasión a Ucrania, ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es probablemente el hecho más grave y preocupante de lo que va de este siglo. Pero creemos también que es un hecho que nos toca de cerca a nosotros, los argentinos. Para empezar, la comunidad ucraniana es muy importante en la Argentina, quizás más de lo que nos imaginamos. Es una de las comunidades más grandes fuera de Ucrania y probablemente 1 de cada 100 argentinos tiene ascendencia ucraniana. Entonces, al mismo tiempo, esta sensación tiene una cosa reminiscente de la Alemania, de Europa en 1939, cuando el régimen nazi invade a Polonia. Tal cual, Paul. Recordemos con nuestros oyentes, nuestros seguidores, que en uno de nuestros primeros
episodios de nuestro podcast, cuando trajimos a María Sáenz Quesada y hablamos de 1943, de su libro que trató muy bien esa época, tuvimos una aproximación muy gráfica de lo que sucedió en la Argentina al tratar de manera vacilante el conflicto bélico mundial y las consecuencias que eso produjo para la Argentina a posteriori de la finalización de la conflagración. Es decir, no es gratuita la forma en que los países dentro del Concierto Internacional de las Naciones se ubican frente al conflicto. Y no nos olvidemos que Putin, que nuestro presidente le ofreció a Putin días antes de la invasión que la Argentina sea el puerto de entrada de Rusia para toda América Latina. Por eso, esta situación nos impacta, nos afecta, y por eso decidimos con Jaime hacer este número especial, este podcast especial sobre esta situación. Y para eso hemos convocado a un especialista, que es Claudio Ingerflom. Claudio es un reconocido especialista en historia política y social de Rusia. Es doctorado en historia por la Sorbonne y magíster por la Universidad Estatal de Moscú. Actualmente es director de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de San Martín. También es director de la maestría en Teoría de la Historia y también del Centro de Estudios de Mundos Eslavos y Chinos en dicha institución. Claudio fue también exdirector de investigaciones de la CNRS, es decir, del CONICET, equivalente al CONICET en Francia. Para conducir esta entrevista, les presento a Daniel Helft, periodista que trabajó para medios como Reuters y Google, fue director de comunicaciones para Google Latinoamérica y periodista de La Nación. Daniel es además escritor y es actualmente el fundador y el líder de una fundación, una ONG que se llama Bote al Agua, donde Daniel en el Delta trabaja con niños enseñándoles a construir un bote que para nosotros es una especie de caña de pescar para estos niños con menores posibilidades. Así que bienvenidos a ambos, Daniel y Claudio. Muchas gracias, Paul, Jaime y Claudio, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Para mí es un placer realmente muy grande poder compartir este podcast con ustedes. Claudio, empezamos entonces con estas preguntas y me parece que lo que leía Paul en la introducción acerca de la utilización de la historia, ¿no? A su manera, es algo que nos gustaría mucho que nos ayudes a comprender, porque esta idea de que están destruyendo un país, bombardeando poblaciones civiles en pos de desnazificar, es difícil de comprender para gente que no entiende bien cuál es la historia que tiene Rusia como para poder, digamos, y mostrar este tipo de argumentos y qué tipo de aceptación tienen en Rusia. Vos que conocés tan bien la población, la cultura local. Bueno, antes que nada, gracias Paul, Jaime y Daniel por esta invitación, es un placer. A ver, lo de la desnazificación no se comprende porque es incomprensible. No tiene ninguna justificación, es un elemento de pura propaganda. Es el primer punto. El segundo punto es que hay que leer lo que dicen los rusos y entender lo que es importante y lo que no es importante. O sea, lo que realmente muestra lo que ellos piensan y quieren y lo que es propaganda. Cuando ellos dicen repetidamente, recurrentemente, todos los días, que se trata de reunir las tierras eslavas, hay que preguntarse, ¿alguna vez estuvieron reunidas? Sí. ¿Cuándo? Bajo el Imperio Ruso. ¿Cuándo más? Con la Unión Soviética. Entonces, reunir las tierras no puede tener ninguna otra significación más que esa, restaurar el imperio en otra forma, no en la misma forma de los siglos anteriores, bajo la tutela de una sola de las naciones, Rusia. Ahora,
¿Por qué ir tan lejos para ellos, para justificar una guerra? Bueno, en primer lugar, porque la guerra no tiene ninguna justificación. En segundo lugar, porque la historia juega en esos países un papel muy importante. Sería difícil que, por ejemplo, nosotros en Argentina nos peleemos realmente en serio, enarbolando banderas, programas, etcétera, para saber hoy si Moreno o Saavedra, etcétera. Es una batalla que ya más o menos se terminó y que no divide realmente a los argentinos. En cambio, discutir sobre Iván el Terrible, que es del siglo XVI, mucho antes de Moreno y Saavedra, tiene hoy una actualidad. Primero, todo régimen, sobre todo los regímenes no democráticos, necesitan enraizar lo más antiguamente posible sus políticas, encontrarle raíces en el pasado para poder decir somos legítimos, lo que estamos haciendo es legítimo. Bueno, esa es la intención. Uno puede decirse, bueno, ¿y por qué necesitan ser de nuevo imperio? Bueno, porque hay una idea, la idea rusa así se llama, tradicional, de los medios nacionalistas, religiosos integristas, que viene desde el siglo XIX, pero con raíces muy antiguas, ¿no? Desde el siglo XVI, que plantean que Rusia está llamada a ser una potencia guía. La fórmula de Putin no es potencia mundial, es potencia guía. Y ahí está la justificación histórica, y creo que más que una justificación es lo que realmente los anima. Y de ahí el apoyo popular en una primera etapa a la guerra. Claudio, dijiste que todo este término de desnazificación no tiene más que otra cosa que la propaganda, no tiene ningún... Ahora, el pueblo ruso o, digamos, los habitantes de las ciudades que tú conoces por haber vivido allí, ¿compran este tipo de argumentos en pos de, digamos, de apoyar a su país, de nacionalismos? ¿Cómo, ya que tenemos el privilegio de tener a alguien que vivió allá tanto tiempo, ¿por qué nos contás un poquito cómo lo perciben? Bueno, sí lo compran, o lo compraban hasta que empezaron a llegar los féretros a las ciudades, ¿no? El nazismo es una palabra muy pesada, ¿no? Diría algo así como, imagínense la palabra Malvinas multiplicada a la enésima potencia, porque es un país que fue devastado por las tropas nazis. Son muchos millones de muertos. Entonces, apropiarse de ese lenguaje por parte del régimen, y después podemos hablar de eso, porque se apropiaron también del lenguaje anticolonialista, antiimperialista, etc., eso lleva a confusión. También es cierto que se apoyaron en algunos hechos minoritarios, porque, por ejemplo, en Francia el sindicato de la policía que ganó las elecciones internas sindicales es un sindicato claramente fascista. ¿Qué hacemos? ¿Invadimos Francia porque hay un grupo de fascistas que ganaron el sindicato nada menos que de la policía? ¿O invadimos Argentina porque hay algunos jefes políticos que están cerca del nazismo? Lo mismo pasó en Ucrania, con algunas particularidades específicas que puedo explicar en pocos segundos. Cuando el sistema socialista, o el llamado sistema socialista, empezó a hacer aguas, en los años 60, o sea, cuando el pacto social que consistía, yo te doy 9 metros cuadrados para vivir, era la norma, y comida básica, pero vos te callás la boca, eso sostuvo unas decenas de años, se sostuvo porque la población rusa venía de un pasado muy miserable bajo el zarismo. No nos olvidemos que la servidumbre fue abolida en 1861. Y la Revolución de Octubre y el régimen bolchevique creó un ascensor social importantísimo. Perdón. Ahora, eso se agotó en los años 60. Entonces vos tenés ahí una tercera generación de universitarios que ya con las ideas no comen, y sobre todo con las solas ideas del socialismo, el futuro, etcétera,
no genera felicidad, porque uno puede decir, bueno, yo no como hoy porque estamos juntos construyendo un futuro mejor, ¿no? Eso pasa en todas las familias. Una familia puede decir, este mes no gastamos en restaurantes porque nos vamos de vacaciones este verano. Eso a nivel colectivo ya no funcionaba más. ¿Por qué? Porque había élites del partido que vivían copiosamente y otra gente que vivía muy mal. Entonces, ¿cuál es la reacción colectiva en ese momento? La reivindicación de lo que está opuesto al régimen actual. ¿Qué es lo que está opuesto? El zarismo. ¿Qué es lo que está opuesto a la ideología marxista? La religión. ¿Qué es lo que está opuesto al socialismo? El capitalismo. Ahora, eso pasa sobre todo en Rusia. En Ucrania, la reivindicación no puede ser el zarismo, porque el zarismo era una potencia colonial que mantenía a Ucrania bajo la bota. Más allá de que también hubo progresos sociales, etcétera, sobre todo culturales, pero bueno, eso pasa en todo el mundo con la evolución, pero fundamentalmente era un dominio de tipo colonial o imperial. Entonces, la reivindicación fue nacional, pero ese nacional se confundía con el anti-ruso, porque era el anti-imperial. Esa alianza en la cabeza entre antirruso y antiimperial, antizarismo, estaba muy, muy ligada al anticomunismo, porque la última potencia imperial era la comunista. Eso explica por qué durante la Segunda Guerra Mundial líderes nacionalistas ucranianos fueron a apoyar a Hitler, porque el cálculo era las tropas alemanas entran y nosotros vamos a ser una república independiente. Hitler, que no era ningún tonto, los metió preso. Esos líderes como Bandera, que hoy los rusos dicen, Putin y compañía dicen, ustedes los ucranianos son todos banderistas y nazis. Bandera se pasó toda la guerra en una cárcel nazi, porque Hitler comprendió muy bien. ¿Y los ucranianos qué memoria tienen colectivamente? Bueno, tienen la memoria del desastre, porque Hitler lo que quería era destruir también, pillar, robar, etc. Ahora, esos grupos intelectuales y dirigentes políticos que aliaron recuerdo nacionalista, anticomunismo, antirrusismo, se transformaron en gente muy cercana a las ideas nazis. Pero era una minoría ínfima. Tenían algún centro de estudios, un centro de investigaciones. Las milicias, uno de los argumentos es, bueno, hay milicias que enarbolan signos parecidos a los nazis. Esas milicias son dos, y una es Pravý Sektor, que quiere decir sector de derecha o flanco derecho, y la otra es Azov, que es el nombre del mar. Pero se crearon después de la invasión a Crimea, después de la ocupación rusa de Crimea. Recientemente. Entonces, como ahí los rusos lo único que hicieron fue provocar una ola nacionalista en Ucrania, porque Crimea era parte de Ucrania. Después se puede discutir cuántos años, etcétera, pero bueno, eso es más o menos. Y se usó eso, la guerra civil. Bueno, la guerra civil, ¿por qué se produjo? De golpe aparecieron grupos en esas provincias del este que son a mayoría rusófonas. ¿Por qué son a mayoría rusas? Porque hubo una rusificación forzada de esas provincias que eran industriales para poder asegurarlas. Y de golpe aparecieron cientos o miles de tipos con ametralladoras, armas pesadas. ¿De dónde las sacaron? Evidentemente de Moscú. Claro. Entonces fue Moscú la que instigó esa guerra civil. Claudio, si seguimos un poco lo que ha ocurrido desde febrero a esta parte, se puede decir que a Putin le salió casi todo mal. Es un paria internacional, Rusia hoy, ha habido un retroceso enorme en ese sentido, la integración que tenía Rusia con el mundo. Económicamente a Rusia le está generando tremendas pérdidas y perjuicios enormes, y las que le va a generar en el futuro, ¿no? En la medida que la Unión Europea esté tratando de limitar las importaciones de energía por parte de Rusia. Ni hablar en el costo de vida, ¿no? Ni hablar en el costo de vida y la reputación de Rusia, digamos, como una potencia criminal en algún punto, ¿no? Y tu teoría es que esto sucede porque en este tipo de sistemas tan autoritarios la información fidedigna nunca llega al líder. ¿Esto es así?
Así es como lo ves. Sí, creo que hay dos razones. Tenés razón lo que decís y yo agregaría otra razón más. A ver, primero, la política oficial rusa es muy arrogante. Todo nos está permitido. En el libro cito un discurso de Putin de hace poco tiempo donde él dice a la población: podemos mucho y lograremos todo. Es una traducción literal de la frase de Putin. Eso es una tradición política, una de todo país tiene tradiciones políticas, una es esa. En el siglo XVI el primer zar ruso le había prometido, Iván IV, le había prometido a Gustavo, el rey de Suecia, que no iba a apoyar a su hermanastro que le estaba peleando el trono. Y a las pocas semanas Gustavo le escribe a Iván diciéndole: bueno, me prometiste que no ibas a apoyar y me entero que lo estás apoyando. ¿En qué quedamos? Si vos me lo escribiste. Una larga carta. Iván le respondió una carta muy cortita donde decía: sí, te lo prometí, ¿y qué? Punto. Perfecto. Entonces, lo que vale es la fuerza. Bien. Eso es en el interior del país, y lo que pasa en el exterior del país es la exteriorización de un sistema político interno. Por eso no se puede analizar la guerra con Ucrania en términos estrictamente de política internacional. Hay que entenderla como una manifestación exterior de lo que es la política del régimen interior. El otro punto es el que vos señalás. Mira, en la primera mitad de los 90, yo estaba charlando, tomando un café con un ministro perdón, no lo voy a nombrar porque está vivo, y con un ministro, uno de los ministros más importantes del presidente François Mitterrand, y le pregunté qué pensaba de Saddam. Me contó una historia. Él había ido una vez me dijo: yo fui 2 veces. Le digo: no, una. Me dice: no, la primera fue de incógnito. Le digo: bueno, contame esa, porque es lo que más me interesa. Lo otro lo leí por los diarios. Entonces me dice: bueno, Mitterrand me pidió que le vaya a decir a Saddam que no era broma, que si no se retiraba de Kuwait iba a haber guerra y que no había lolas. Entonces me dice el ministro: yo primero hablé con Tarek Aziz, que era el ministro de Relaciones Exteriores, cristiano, con el cual yo tenía alguna relación de vernos en las Naciones Unidas, etc. Y le dije: mira, cuando él llegó a la capital de Irak, Bagdad. A Bagdad, gracias. Le dije: Tarek, decile a Saddam que mañana le vengo a plantear esto. Y el ministro me dice, Tarek me miró extraño y me dice: ¿pero qué te pasa? Si vos sabés que si yo le digo eso me mata. No puedo decirle eso. Claro. ¿Cómo no puedo decirle eso? Y no, porque él está convencido de que no va a ser así y no tolera que le digan algo que él no quiere escuchar. ¿Y Putin es parecido? Bien, hasta ahora yo no lo sabía. Cuando empezó la guerra y el desastre que hubo la primera semana, cuando metieron 60 kilómetros de tanque, que era como tirar en un polígono a objetivos que no se mueven, y con soldados conscriptos que tenían 2-3 meses de formación militar. Entonces ahí empezó, cuando vi eso y que empecé a leer, me di cuenta de algo. No solamente yo, todos los observadores se dieron cuenta. Hay un sistema en el cual en Rusia hay una correa de transmisión que va de arriba para abajo, pero que no vuelve. O sea, lo que bajan son las órdenes. Las verdades o las informaciones verídicas no pueden subir porque, ¿por qué? Por 2 razones. Primero, porque el tipo no puede escucharlas o no quiere. Segundo, porque no le pueden decir la verdad porque están metiendo el dinero en el bolsillo. Entonces, vos hoy tenés fábricas que te dicen: este arma X tiene características 1, 2, 3 y 4. Y en realidad tiene una sola, pero siguen diciendo que tiene 4 y los tipos van al frente con un arma que dice que tiene 4 características, pero hubo que abaratar la fabricación porque el dinero se lo quedaron en el bolsillo. Por eso hay varios generales, incluyendo generales del servicio de espionaje, que están presos hoy. Ese sistema, la corrupción tiene una escala que a lo mejor Putin, que tampoco es un angelito, que tiene yates enormes, fortunas por todos lados, cuando hace 20 años no tenía nada, y no fue por negocios que hizo, o hizo negocio de otro tipo. Sí, sí. Entonces esas informaciones no suben, y ahí yo creo que algo que tampoco subió
es que el ejército ucraniano hacía 8 años que estaba en una guerra civil. Ya no eran pibes que recién agarraron un fusil ayer a la noche. Un ejército que tiene 8 años de estar combatiendo está formado. Tal cual. Y además otra cosa, perdóname, ya te digo. No. Estás defendiendo tu tierra, estás defendiendo tu pueblo, tus casas, tu familia. No es lo mismo que invadir. Hay uno que viene sin moral, que viene, me mandaron al frente, me voy a jugar la vida. Y el otro que dice, acá no pasás porque esto es mío. Totalmente. Sí, ni que hablar que eso es. Y además calculo que también el tema de un poco la humillación de haber perdido Ucrania, ¿no? Y en este caso decir, bueno, no pasarán, ¿no? Como un renovado, una decisión renovada, digamos, de defender el país. ¿Crees que el final de Putin se está acercando y que ya, esto lo leímos en tu nota del fin de semana en Clarín, que digamos que ya hay un grupo de militares que está pensando en la sucesión? Bueno, aparecieron algunos elementos, como por ejemplo, Putin venía anunciando todas las victorias y de golpe, cuando perdieron Jersón, que es una gran derrota, desapareció, estaba inaugurando no sé qué centro de vacunación o de una cosa, bien, como... al mismo tiempo, se escuchó de más en más hablar a gente como Prigozhin, que es el antiguo, lo llaman el cocinero de Putin porque él tenía un pequeño kiosco, una cantina donde Putin comía en San Petersburgo. Hoy es uno de los tipos más ricos del mundo y además es el dueño de la compañía de mercenarios Wagner. Le puso Wagner por su admiración por el nazismo. Aunque Wagner no tiene nada que ver con el nazismo, pero como ustedes saben, digo para los oyentes, el nazismo usó a Wagner como bandera musical oficial, entonces referirse a Wagner es rendir homenaje a Wagner en ciertos lugares, es rendir homenaje al nazismo. Bien, ahora los diarios y los sitios de información independientes que funcionan clandestinamente o funcionan desde el exterior, como Novaya Gazeta, que está dirigida por el Premio Nobel de la Paz de este año, ellos afirman que, en primer lugar, que hoy ya Putin no maneja directamente a los ejércitos. El hecho de haber nombrado al que fue el comandante de las tropas en Siria, acusado de crímenes de guerra por Human Rights Watch, es el tercer general que dirige las tropas de ocupación en Ucrania. Nombró a alguien que es del... Este señor estuvo preso en el 91, este general, por represión contra los que salieron a la calle contra el golpe de Estado, contra Gorbachev, en fin, es alguien de pura cepa militar. Y el tercero es este siniestro personaje que dirige Chechenia, que es un torturador, un asesino personal, ¿no? Según estos comentaristas rusos, este es el trío o el triunvirato, como lo llaman ellos, que hoy tiene realmente el poder o que le disputa una gran parte del poder a Putin. Lo cierto es que hoy está claro en hechos, por ejemplo, las madres, esposas y hermanas de los movilizados por la fuerza en septiembre se están reuniendo, van hasta la línea del frente a pedirle a los comandantes que liberen a los chicos, a los hombres y los devuelvan a sus familias. Eso hace 6 meses los hubiesen arrasado de una ráfaga ametralladora y nadie se hubiese enterado. Y Putin se reunió con sí, las madres sí, o mujeres, digamos, creo que fue hoy mismo, ayer. Digamos. Eso no lo leí, pero bueno, no cambia la cosa, ¿no? Ahora, el hecho mismo de haberse reunido es un reconocimiento de que... Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la popularidad de Putin se fundó en los primeros años de este siglo en el hecho de que había mucho dinero. Había los petrodólares, como se llama. Claro. Entonces, cualquier conflicto social, porque hay disparidades sociales enormes, se arreglaba poniendo dinero. No está conforme, no, huelga, no, acá está el dinero, aumentámoslo, total, sobraba el dinero. Hoy la situación no es así. Ahora, esa forma de arreglar económicamente
creó una estabilidad social y además aseguró políticamente, porque la represión siempre fue feroz contra cualquier intento de alternativa política. Y eso fue lo que constituyó la base social de Putin. Hoy el descontento social está creciendo, se cercena la base social de Putin y eso se asocia a las derrotas militares. Entonces los medios independientes piensan que hoy hay un tercio de la población que desaprueba a Putin y a la guerra, un tercio que se mantiene si sí, si no, y un tercio que apoya. Claudio, vos en tu libro utilizás la palabra purga, una palabra muy fuerte, vinculada con traiciones y necesidades de justificación de algunas actividades de Putin en el inicio de su embestida militar. Estas nuevas circunstancias que están pasando de descontento con la guerra, ¿pueden darle otro contenido a la palabra purga? ¿Puede venir otra oleada de acciones por parte de Putin con sus aliados contra quienes se opongan a la guerra? Depende de la relación de fuerzas interna, porque una cosa es hacer una purga en el seno de las Fuerzas Armadas cuando tenés todo el poder y la población con vos. Ahora, eso no deja contento a ningún oficial porque le tocaron su corporación. Entonces, hay que tener mucho poder, un gobierno tiene que tener muchísimo poder y mucho apoyo popular para poder purgar generales del ejército. No cualquiera puede hacer eso. Hoy más bien sería al revés. Hay que ver hasta dónde los que son más agresivos que Putin, porque Putin tiene, vamos a usar la terminología argentina, a su derecha tiene gente mucho más agresiva que él. Así que y la purga no es una purga tipo colectiva como en la época de Stalin, donde acuérdense que de un congreso del Partido Comunista al otro quedó creo que un 5% de gente viva, los demás, el 95% había sido ejecutado. Hoy las purgas son más selectivas, ¿sí? Hay generales presos, como el que comandaba la 5ª división del espionaje porque le había informado mal a Putin. Además parece que Putin estaba seguro que el ejército iba a ser recibido con flores por los ucranianos, que estaban pobrecitos sufriendo. Eso significa también una pérdida total de contacto con la realidad. No solamente con la realidad ucraniana. Pensar que vos invadís un país y te van a recibir con los brazos abiertos porque sos un invasor. Claro. Ahora, vos hablás también de que justamente hay generales que están a la derecha de Putin, lo acabas Sí. de mencionar, ¿no? Y digamos, ya hoy el ataque ruso a Ucrania es fenomenal, ¿no? La destrucción casi completa de la infraestructura, están sin electricidad, sin gas, empezando el invierno de una manera espantosa. ¿Cuál sería el escenario si corren a Putin y vienen personas, digamos, que están a su derecha, que son, digamos, más reaccionarios, más mano dura, si se quiere? Bueno, yo no tengo la bola de cristal, chicos, no, es difícil, ¿no? Soy pesimista. Racionalmente soy pesimista. Yo soy optimista emocionalmente, pero cuando tengo que pensarlo, soy pesimista. ¿Por qué? Porque dentro de todo Putin es un político.
Y un político, por más que se le salgan algún tornillo, siempre le quedan otros para los militares. Compensar un poco, digamos. Hay militares y militares. Los militares brasileños subieron al poder con un proyecto nacional, con un proyecto de hacer de Brasil una gran potencia. Los militares argentinos subieron al poder para matar. Entonces no hay que ver qué tipo de militares, ¿no? Lo que sí creo es que Putin está buscando hoy una salida a la finlandesa. ¿Qué quiere decir eso? En 1939, una patrulla de un comando de seguridad soviético pasa la frontera con Finlandia. Desde la Finlandia ametrallan a guardia fronteras soviéticos. Los soviéticos dicen, nos han matado gente, invaden Finlandia. El objetivo era reincorporar Finlandia. Ustedes saben que Finlandia perteneció al Imperio Ruso. Ahora, no lo logran, pero le sacan el 10%. Karelia, etcétera, es el 10% del territorio finlandés, y creo que entre el 10 y el 15% de la economía finlandesa en ese momento, no recuerdo exacta las cifras, pero está en ese orden. ¿Qué pasó después de eso? Tuvieron que firmar la paz porque ya el ejército ruso estaba agotado, no podía ir más allá. Entonces, los soviéticos dicen, ganamos la guerra, tenemos a Karelia con nosotros. Los finlandeses dicen, hemos resistido e impedido la destrucción del país, ganamos. Entonces todo el mundo ganó. Putin quisiera en este momento obtener eso. Zelensky no se lo está dando. Porque claro, Zelensky le está diciendo, no hay ninguna concesión territorial, se tienen que ir de todo. Y como Putin puso la barra muy alta, porque hace un mes declaró que estos territorios pertenecen para siempre, jamás, a Rusia, y ahora decir que, bueno, nos retiramos, entonces Putin se cortó la posibilidad de una paz honorable. No le tienden el puente de plata, digamos. No le tienden el puente de plata. Y Zelensky no se lo está atendiendo. Eso puede ser también un momento de discordia con los occidentales, porque a lo mejor los occidentales, yo digo a lo mejor porque tampoco conozco lo que está pasando en los gabinetes presidenciales de Washington, pero hay que acordarse del 38. En el 38 quisieron calmar a Hitler entregándole Checoslovaquia. ¿Lo calmaron? No. Claramente no. El hambre viene comiendo, dicen, ¿no? Bueno, entonces... una de las cosas que también sucedió a raíz de la invasión rusa es que estaba leyendo un artículo en el diario británico The Telegraph donde decían que en el 2019 un 40% de la población ucraniana consideraba un valor importante la democracia. Y hoy eso subió al 70-75%, ¿no? Es como que hay mucho más interés, ¿no?, en mantener un sistema democrático y demás está muy fuertemente detrás de Zelensky. Rusia está tan lejos, digamos, de reclamar algo de democracia, algo de libertad, algo de libertad de prensa, digamos, porque ha tenido un retroceso tan fuerte, y vos que conocés bien por haber vivido en Moscú, digamos, ¿no es para ellos un valor? Fue un valor en la época de Gorbachov, porque apareció de golpe la posibilidad de hablar sin que te pase nada. Los soviéticos contaban chistes sobre eso, ¿eh? Se los puedo contar si un día así lo quieren. Pero hay una tradición rusa de siglos que no avala la perspectiva democrática. Es más, el régimen zarista se declaró explícitamente antiliberal. No es una interpretación mía, es el discurso de los zares. Paul I, el emperador ruso que gobernó a fines del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, hasta que lo asesinan en 1811, prohibió la palabra sociedad. No se podía mencionar la palabra sociedad. Hay un miedo a las palabras, como hoy a la palabra guerra desde el oficialismo.
Entonces, el antiliberalismo de Putin, hay que entender lo siguiente porque creo que en América Latina no se entiende bien. Uno puede ser en nuestros países antiliberal en el sentido de que quiero que las libertades políticas sean también sociales, que la igualdad política sea una igualdad social. Quiero mayor justicia social. Quiero que la libertad primera sea la de no estar perseguido o explotado. O sea, ensanchar las libertades liberales que no las regaló nadie. Se conquistaron con la Revolución Francesa. Si no, hay que preguntarle a Luis XVI, que perdió la cabeza en la guillotina, si era un regalo de los monarcas las libertades liberales. El sistema de Putin es diferente. Ellos son antiliberales, lo dicen ellos. Ellos dicen, nosotros no compartimos el liberalismo. Ahora, ¿eso significa qué? ¿Que son socialistas? No, porque ellos comparten el neoliberalismo desde el punto de vista económico. Ellos lo que dicen antiliberal significa, cito, restringir las libertades políticas. Entonces, ese es el antiliberalismo. Claudio, estás describiendo, y lo has dicho en los artículos que han salido publicados hace poquito, a Putin como un personaje claramente de derecha. De extrema. De extrema derecha. ¿Qué imaginan los progresistas argentinos que Putin puede significar para nosotros? El progresismo, la centroizquierda, la izquierda. ¿Por qué ven en Putin un referente, un aliado? ¿Cómo explicas esa dinámica que no solamente es Argentina, hay otros países de América Latina que también participan de esa visión? ¿Cómo lo explicas? Bueno, ahí hay algo extraño, ¿no? Vamos a ver si podemos. A ver, ¿quiénes son los aliados de Putin en Estados Unidos de Norteamérica? El Tea Party, los trumpistas. Exacto. Ellos dicen, yo leía el otro día un manifiesto donde decían, nuestro enemigo es Biden, no es Putin. Putin es el cristiano blanco heterosexual que sabe dirigir una nación. Bueno, es un programa blanco heterosexual y ¿qué más dije? Que sabe dirigir cristiano, una nación. Cristiano, sí. ¿no? Blanco, cristiano y y las Fuerzas heterosexual. Armadas Claro. avanzan. Y en América Latina encontramos un fenómeno diferente. O sea, la derecha en general apoya a Ucrania y Estados Unidos. Bueno, eso está en la, digamos, es normal, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, Pero no en el caso de Bolsonaro, ¿no? claro. Ha sido más ambiguo. Bueno, pero ¿quién es Bolsonaro? O sea, Bolsonaro encontró con Putin valores en común, como Marine Le Pen, como Salvini en Italia. Entonces, ¿qué es lo que une a Bolsonaro con Putin? ¿Qué es lo que defiende Bolsonaro como régimen? Ahí está la base. Con los nazis o con la extrema derecha europea, la comunidad con Putin se funda también en la idea de que la extrema derecha europea es anti-europea en el sentido de que no quiere destruir la Unión Europea. Quiere que cada país juegue por su... Y es lo que quiere Putin, no tener enfrente la Unión Europea, sino países sueltos. ¿Qué pasa en Argentina, donde he charlado con militantes peronistas, con militantes kirchneristas, con gente progre, y que me parece, ellos tienen que decir por qué lo apoyan, nadie lo dice, salvo, les escuché dos argumentos, el nazismo y era una guerra preventiva porque la OTAN iba a... Ahora, hablemos de la OTAN 30 segundos. Cuando Putin invade Ucrania, la OTAN ya tiene bases a lo largo de la frontera rusa, desde Estonia, Lituania y Letonia hasta Rumania, en el sur, pasando por Bulgaria, Polonia, etc. Están los radares antimisiles, están los escudos y están las bases. O sea que
a la velocidad que van hoy los misiles, que los tires desde Kiev o que los tires desde Varsovia a Moscú, la diferencia debe ser como 5 segundos. Bueno, nulo. Entonces la amenaza, si había amenaza, ya estaba. En segundo lugar, lo que logró Putin fue acercar Rusia a la OTAN en vez de distanciarla, porque ahora Finlandia y Suecia están pidiendo entrar en la OTAN. Entonces, yo creo que hay, en primer lugar, volviendo a Argentina, un antiimperialismo amputado o a medias. Sesgado. Claro, que se transforma más bien en antiamericanismo. Claro. Todo lo que es contra Estados Unidos está bien. A ver, yo estuve en las calles miles de veces contra la guerra en Vietnam. Inclusive me acuerdo de un poema de Pablo Neruda donde decía: amo a la juventud norteamericana, pero en Vietnam la quiero muerta. Y nosotros saludamos ese poema. Yo después conocí soldados norteamericanos que estuvieron en Vietnam y eran pibes como nosotros, que no ni la cortaban ni la pinchaban, ¿no? Los mandaron ahí. Bueno. Entonces, personalmente yo puedo ser antiimperialista y no tener nada contra el pueblo norteamericano. Porque si no, mira, yo vivía en Europa en la época del proceso, en Argentina. Y yo no vi nunca a ningún francés decir yo soy antiargentino. Decían yo estoy contra la dictadura militar. Claro. Yo estoy contra Videla. Pero nadie estaba contra el pueblo argentino. Entonces acá hay una doble vara. Nosotros defendemos y queremos más libertades políticas, dice la gente de izquierda y los peronistas de izquierda o los kirchneristas, etcétera, de los cuales, le quiero decir al público, yo me siento muy cercano por muchas de las consignas y de las ideas, más allá de que no tengo ninguna militancia política. Pero no podemos decir quiero libertades acá, pero en Rusia no las quiero. No podemos decir los derechos humanos acá sí y en Rusia me callo la boca. Porque hay periodistas condenados a 22 años de cárcel. Hace 3 semanas condenaron a un periodista a 22 años de cárcel. Yo no vi a los periodistas argentinos protestar, ni a los de izquierda ni a nadie. Hay profesores que han muerto en las cárceles desde hace unos meses, académicos, nadie protesta. Entonces, ni hablemos del ataque contra las minorías religiosas. Perdón, contra las minorías, sí, religiosas también, pero sobre todo contra las minorías sexuales. Claro. Entonces, creo que ahí hay una omnibulación. Todo lo que está contra Estados Unidos está bien. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Y no, porque yo tengo ganas de decirme, si vos hubieses vivido en el 38, entonces hubiese estado con Hitler porque Hitler estaba contra Estados Unidos. Claro. Entonces hay que jugar en cada acto político, hay que ver quién está parado, dónde está parado y qué valores defiende. Nosotros no tenemos, como pueblo, ningún valor en común con los valores tradicionales que defiende Putin. Ninguno. No nos une absolutamente nadie. Al contrario, porque Putin no es un conservador. Putin es un reaccionario, que no es lo mismo. Escuchen, el presidente de la Corte de la Corte Constitucional de Rusia, que es el único hombre, Valery Zorkin, es el único hombre que tiene derecho para decir, teóricamente, esta ley no va porque es anticonstitucional. Escribió un artículo a propósito de Ucrania, diciendo que la tragedia rusa viene desde el momento en que se liberó al campesinado de la servidumbre. En el libro lo cito textualmente. ¿Por qué? Porque al liberar al campesinado de la servidumbre, el campesinado ya no luchaba más contra los señores de la tierra, sino contra el zar. Y ahí vino toda la catástrofe. Entonces, están reivindicando la servidumbre como sistema de relaciones sociales. ¿Me quiere decir qué tiene que ver la izquierda argentina con esos valores? Sí, además pareciera que, digamos, con ese antinorteamericanismo, como dijo Obama cuando estuvo en Argentina, un poco anacrónico, porque están hablando de cosas que sucedieron en el imperialismo norteamericano en la década del 60 y 70, ¿correcto? Y hoy está sucediendo algo parecido, pero muchísimo más violento digamos, en relación a Rusia contra Ucrania. Y no parece ser suficiente como para poder pararse realmente y condenarlo, ¿no?
Yo creo que yo no me expresaría en términos de más o menos violento, ni tampoco no pienso que el imperialismo norteamericano se haya acabado. Yo creo que Estados Unidos tiene una vocación imperialista que se conserva, que maneja hoy los poderes económicos, o trata de manejar los poderes económicos en el mundo, y que estamos en un sistema mundial manejado por 3 potencias: China, Estados Unidos y Rusia. Lo que hay que entender es que no es una guerra o un conflicto entre malos y buenos. No hablo de la guerra con Ucrania, hablo de los conflictos entre esas 3 potencias. No hay uno que sea bueno y el otro que sea malo. Eso es una mirada infantil. Nosotros tenemos que entender que lo que está jugando cada uno es su carta para ser la potencia hegemónica. Estados Unidos está perdiendo por ahora frente a China en términos, bueno, es otra discusión, pero están jugándose. Rusia quiere tener un lugar en la mesa. A veces lo tiene, piensen en Siria. El dictador sirio hoy está presente, sigue gobernando, porque el ejército ruso, dirigido por el mismo comandante que hoy dirige las tropas de ocupación en Ucrania, arrasó con pueblos y ciudades enteras, arrasó con Alepo, una joya de la historia universal. Entonces es una guerra por el dominio del mundo, para ver quién domina, y Putin lo dijo claramente en el manifiesto del 30 de diciembre de 1999, fue el manifiesto del siglo XXI. Y él dijo, en el siglo XXI Rusia tiene que ser la potencia guía en todas las esferas. Una pregunta, nos estamos acercando al cierre. Decíamos al comienzo del episodio que la actitud de la Argentina frente a la conflagración mundial que significó la Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias negativas para la Argentina. En forma concreta, María Sáenz Quesada nos contó cómo fue mermando el apoyo internacional en cuestiones muy básicas, hasta cuestiones como la cinematografía, la limitación de las exportaciones, la falta de apoyo en provisiones industriales necesarias para su desarrollo, en fin. ¿Vos pensás que esta posición argentina frente a la invasión rusa en Ucrania, frente a las grandes potencias, va a traer alguna consecuencia negativa? La posición de la Argentina como potencial proveedor de energía y alimentos va a permitir que esta guerra le traigan, por el contrario, consecuencias positivas. ¿Qué pensás que la Argentina va a significar este conflicto en los próximos años, por lo menos en el corto plazo? Y creo que están las dos posibilidades, ¿no? Es un poco como el mercado inmobiliario. Si tenés una casa en plena pandemia y necesitas venderla porque necesitas dinero, perdés por la pandemia, por la situación general. Ahora, si querés comprar una casa y tenés el dinero, ganás porque tenés el dinero. El problema es en qué situación interna se encuentra Argentina como país para poder aprovecharse de una situación en la cual falta trigo en el mundo. Por otra parte, es cierto que la situación de inestabilidad general, económica y política, donde no se puede ya hoy programar nada, donde leía en El País de ayer del Diario Español que de un año al otro aumentó el 20% el promedio de un restaurante. Pensemos que en Europa hace 3 años los préstamos en Francia, por ejemplo, para comprarte una casa eran del 1%, la tasa. La tasa. Ah. Hoy ya eso es imposible. Quiere decir que y Argentina no puede escaparle a eso. Ahora nosotros tenemos tenemos riquezas, tenemos un montón de cosas. El asunto es cómo se maneja. Si no hay un consenso interno, si no hay una... Mira, yo creo que, ustedes saben, yo volví a Argentina hace 10 años, ¿no? 12. Y yo me he ido muy temprano a Argentina, muy jovencito. ¿Saben qué es lo que más me extrañó cuando volví al país? La falta de acuerdo sobre el bien común. Es muy raro encontrar gente que piense en el bien común. Cuando ves los diarios, los insultos, cómo eso que se llama la brecha borra con todo. Bueno, si no hay conciencia del bien común, es difícil enfrentar un mundo en el cual... Tan incierto, claro.
Bueno, que yo, para cerrar simplemente, muchas gracias, Claudio. Yo creo que, espero realmente que estos 45, 50 minutos tan lúcidos y tan profundos de lo que ha estado pasando en Rusia y Ucrania en estos últimos meses sirva. Yo, en el plano absolutamente personal, siento mucha vergüenza muchas veces por el silencio, por la complicidad de ciertos sectores de la política argentina frente a esta brutal invasión. Y espero que esta conversación y tu libro y tus notas sirvan mucho para cambiar esa percepción de lo que... Así que te agradezco muchísimo, Claudio. No, al contrario. Daniel, si querés cerrar. Sí, como no, bueno, para mí muy agradecido de estar en este espacio y muy agradecido a la presencia de Claudio, que me resulta realmente una de las personas más interesantes cuando se habla de este conflicto, que creo que, como bien dijiste, Paul, es el más importante, el más grave que hemos tenido hasta ahora en el siglo. Y bueno, y poder contar con Claudio para ayudarnos a comprenderlo me parece invalorable, me da mucho gusto, y les agradezco, Jaime, también, por este espacio. Gracias a todos, espero que a nuestros seguidores les haya gustado este nuevo formato experimental que hicimos con Laberinto, para poder seguir haciéndolo en el futuro. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.